El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a desarrollar otro ejemplo en el que se nos pide hallar la ecuación de una recta tangente a una curva. Primero necesitamos la curva. Pensemos en una curva cualquiera. Por ejemplo, la curva x cuadrada más 3x. Vamos a graficarla. Tenemos acá la gráfica de la función x cuadrada más 3x. Entonces pensemos en un punto en el cual queremos calcular la ecuación de una recta tangente a la curva. Vamos a pensar en el punto en el que x sea 0. Este punto va a ser considerado como el valor de a. Entonces a va a valer 0. Si estamos trabajando con la función f de x igual a x cuadrada más 3x y hemos elegido para a el valor de 0, entonces necesitamos ahora hallar el valor f de a, que va a ser el equivalente al valor de y. Para hallar el valor de f de a necesitamos evaluar la función en a, es decir, evaluar la función en 0. La función evaluada en 0 quedaría 0 elevado al cuadrado más 3 por 0, y todo esto me va a dar como resultado 0. Entonces f de a, que es el valor de y, va a ser igual a 0. Con estos valores que tenemos acá, construimos entonces las coordenadas del punto al que le llamamos punto de tangencia, que es a, f de a. Si nosotros le asignamos los valores que tenemos, a vale 0 y f de a vale también 0. Entonces ya tenemos el punto P, el punto al que le llamamos punto de tangencia porque es el punto por donde la recta es tangente a la curva. Vamos entonces ahora a ubicar al punto P en la gráfica. Entonces hemos ubicado al punto P, está en esta parte, en el origen del plano cartesiano. Este es el punto de tangencia. Por este punto, la recta que vamos a trazar va a ser tangente a la curva. Entonces, para trazar ahora la recta necesitamos hallar su ecuación. Y para hallar la ecuación de la recta, primero necesitamos su pendiente. Vamos entonces a calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. Para ello vamos a utilizar la expresión m es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Si sustituimos los valores en la expresión nos quedaría m es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es x cuadrada más 3x menos f de a, que es el valor de la función evaluada en a, es decir, 0, sobre x menos 0. Simplificando esta expresión nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más 3x, ya no escribimos el 0, no tiene caso, y abajo también nos quedaría x. Entonces, este límite, como podemos observar, al igual que el anterior, no se pueden resolver de manera directa. Entonces, es necesario modificar la estructura de la expresión para poder calcular el límite. Lo que salta a la vista en esta expresión es que podemos factorizar por factor común. Entonces, me va a quedar como el límite cuando x tiende a 0, arriba va a quedar x por x más 3 sobre x. Lo que podemos hacer acá es simplificar esta x de arriba con la x de abajo, y entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x más 3. Esta expresión ya no se indetermina, ya podemos calcular el límite de manera directa. Entonces, si nosotros calculamos el límite ahora, nos va a quedar 0 más 3, es decir, 3. Luego entonces el valor de la pendiente va a ser 3. Ahora, con la pendiente m igual a 3 y el punto P de coordenadas 0, 0, podemos hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P. La expresión sería 3 es igual a y menos 0 sobre x menos 0. Si simplificamos esta expresión nos quedaría
3 es igual a y sobre x. Si despejamos y, entonces nos quedaría y es igual a 3x. Y esto que tenemos acá es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P. Vamos ahora al ámbito gráfico y grafiquemos la ecuación y igual a 3x. Y como podemos darnos cuenta, realmente es una recta tangente a la curva en el punto P, cuyas coordenadas son 0, 0. Vamos a cambiar ahora la posición del punto P. Para ello tenemos que cambiar el valor de A. Vamos a ver qué ocurre si a le damos el valor 1. Entonces, recordando que la función que estamos trabajando es f de x igual a x cuadrada más 3x y a adopta el valor de 1. Entonces, para hallar el valor f de a, tenemos que evaluar la función en 1. La función evaluada en 1 quedaría 1 al cuadrado más 3 por 1, es decir, 4. Entonces, f de a vale 4. Recordemos que de acá nosotros sacamos las coordenadas del punto de tangencia, que sería 1,4. Vamos a trasladarnos al ámbito gráfico para poder ubicar al punto P. Tenemos en la parte superior ya ubicado al punto P, este es el punto de tangencia. Es por este punto por donde vamos a trazar la recta tangente a la curva, para lo cual necesitamos calcular su pendiente. Recuerden que la expresión que usamos es m es igual al límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a. Hacemos la expresión límite cuando x tiende ahora a 1. F de x sigue siendo la misma función, x cuadrada más 3x. F de a ahora vale 4 sobre x menos 1. Entonces, una vez teniendo la factorización, escribimos el límite cuando x tiende a 1 de x más 4 por x menos 1 sobre x menos 1. Simplificamos la expresión y nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 1 de x más 4. Calculando el límite nos va a dar como resultado 5. Entonces la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1,4 es igual a 5. Con esa pendiente y el punto P de coordenadas 1,4, nosotros vamos a calcular la ecuación de la recta, que sería 5 es igual a y menos 4 sobre x menos 1. Esto va a ser igual a 5x menos 5 igual a y menos 4. Finalmente quedaría y es igual a 5x menos 1, que es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P de coordenadas 1,4. Vamos a graficar esta expresión. Entonces, la gráfica debe de aparecer tangente a la curva en este punto, que es 1,4. Aparece la recta en color azul. Vamos a verificar su tangencia y podemos observar que realmente es una recta tangente a la curva en el punto 1,4. Asignémosle a A ahora un valor negativo, por ejemplo el menos 4. Entonces f de x igual a x cuadrada más 3x es la función, el valor de a es menos 4 y la función evaluada en a va a estar dada por menos 4 al cuadrado más 3 por menos 4. Esto me va a dar como resultado 16 menos 12, es decir, 4. Entonces el punto P va a estar formado por A y F de A, menos 4,4. Vamos a ubicar ese punto en el plano cartesiano que contiene la gráfica. Y observamos en esta parte al punto P, es el punto de tangencia. Entonces encontremos la ecuación de la recta que es tangente a la curva en este punto. Para ello vamos a usar la expresión ya muchas veces mencionada, que es el límite cuando x tiende ahora a menos 4 de la función que es x cuadrada más 3x menos el valor de la función evaluada en a, que es
menos 4 sobre x menos 4. Para resolver este límite vamos a factorizar el numerador. Una vez factorizada la expresión del numerador, ahora podemos escribir el límite cuando x tiende a menos 4 de el numerador ya factorizado, que es x más 4 por x menos 1 sobre x más 4. Se anula este con este y nos va a quedar como el límite cuando x tiende a menos 4 de x menos 1 va a dar como resultado menos 5, que es el valor de la pendiente. Entonces, con la pendiente M y el punto P de coordenadas menos 4,4, vamos a calcular la ecuación de la recta tangente. Menos 5 es igual a y menos 4 sobre x menos 4. Esto me conduce a menos 5 igual a y menos 4 sobre x más 4. Seguimos por este lado. Menos 5x menos 20 es igual a y menos 4. Esta expresión nos queda y es igual a menos 5x menos 16, que es la ecuación de la recta tangente a la curva. Entonces podemos observar aquí a la curva y a la recta tangente. Hemos realizado entonces en la misma curva los 3 cálculos para 3 tangentes distintas. Y esto mismo se puede hacer para cualquier punto sobre la curva, siguiendo el procedimiento ya descrito.